ella es Channel Account Manager de HubSpot. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros, por apoyarnos y pues estar aquí presente. Entonces, te dejo la palabra, Jessica. Claro que sí, David y Scarlett, muchas gracias por este espacio. La verdad me llena de alegría estos espacios porque estamos con las agencias, estamos con los clientes que hoy en día pues estamos, digamos que se están enfrentando estas situaciones como llenas de incertidumbre y sé que tenemos como ese valor agregado y tenemos esos granitos de arena en donde sé que podemos ayudarlos. Entonces les cuento rápidamente de mí. Como dijo David, yo soy Channel Account Manager de HubSpot, yo trabajo con agencias en Latinoamérica y les quiero contar las tres series que me estoy viendo en Netflix para que la tengan en cuenta, si no se la han visto. Entonces, la primera me estoy viendo ahorita de Last Kingdom, buenísima, me gustó mucho. La segunda, que me encantó, que se llama Unorthodox o Poco Ortodoxo, que es la historia de una judía, me gustó bastante. Y la tercera, tengo que decirlo, no me gusta ese tipo de series, pero la vi, me enganchó, fue Narcos México. Me la terminé viendo. Entonces, les recomiendo esas tres series que me gustó mucho, un poquito como para romper el hielo y sepan un poquito más de mí. Así que bueno, la idea de esta presentación de hoy es que hablemos un poco acerca de cómo todas las diferentes empresas están viviendo como en esta incertidumbre, ¿cierto? Que les cuente un poco qué es lo que estamos viendo dentro de HubSpot y de qué manera estamos pudiendo ayudar a empresas en este escenario actual. ¿Listo? Entonces, empezando un poquito, quiero mostrarles la agenda y lo que vamos a presentar hoy. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de definir lo que estamos enfrentando, ¿cierto? Porque esas situaciones, todo lo estamos viviendo. El mundo nos cambió prácticamente hace un mes, todo lo que teníamos planeado cambió completamente. Entonces, ¿de qué manera estamos viendo que las diferentes empresas empiezan a navegar estas aguas, ¿cierto? La segunda es que hablemos un poco acerca de ese plan de trabajo, cómo podemos armar un plan de trabajo frente a esta incertidumbre que estamos teniendo. Y ya la tercera parte sería hablar un poquito más de una solución, ¿cierto? Entender cuáles son esas claves para estar preparadas para el futuro. ¿Listo? Entonces, empecemos a hablar un poquito de esta definición de qué es lo que está pasando. Entonces, hay un libro que habla un poco acerca, ¿cierto? Como de la guerra, ¿cierto? Entonces, hay una frase que dice, siempre es para ese primer paso, para ganar esa batalla, primero lo más importante es reconocer el enemigo, ¿cierto? No podemos, una guerra no se gana porque sí, sino tienes que entender muy bien ese contexto del enemigo, en qué es bueno, en qué no es bueno, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y esto es muy importante que todas las personas que estén conectados hoy también lo tengan en cuenta, que entendamos qué es lo que está pasando y cuáles son esas circunstancias, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todas las empresas tengan, digamos, que estén viviendo bajo el mismo escenario o estén viendo todo con el mismo lente de referencia. Entonces, hoy en día nos estamos enfrentando en toda Latinoamérica y en todo el mundo esta avalancha de malas noticias, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que todo comenzó con la caída del petróleo, ¿cierto? Y como nuestras monedas locales empezaron a cambiar mucho y digamos que el peso versus el dólar empezó a golpear mucho nuestras economías. Después de eso, empezamos a ver esos casos de coronavirus que empezaron a pasar, ¿cierto? Y digamos que empezaron a juntarse varias distintas variables que empezaron a afectar mucho la economía mundial, ¿cierto? Ahora, por otro lado, David, si puedes dar a la siguiente, también empezamos a ver que la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Porque si bien por una cara estábamos con toda esta avalancha de las malas noticias, de crecimientos de industrias, despidos masivos, bueno, empezaron a pasar una cantidad de cosas, empezó como a vivir y se empezaron a resaltar unas noticias de industrias distintas donde se estaban viendo beneficiadas, ¿cierto? Entonces una de esas donde vimos que a Shopify lo estaban comparando como el nuevo Tesla del e-commerce, imagínense eso. También empezamos a ver cómo esas acciones de Zoom empezaron a aumentar. Claro, ¿cómo no van a empezar a aumentar si de un momento a otro todos empezamos a trabajar de una manera descentralizada? ¿Cierto? Empezamos a ver cómo empresas como Amazon ni siquiera se vieron afectadas. Ya tenían una infraestructura, ya estaban listos sin saber que se venía todo esto y ahora todo el mundo queriendo tener esa infraestructura. ¿Cierto? Entonces vemos también un poco cómo empiezan a pasar, cómo estas economías empiezan a crecer y cómo este tipo de industrias diferentes empieza a sacar provecho de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mostrar un poco acá es no tapar como el sol con un dedo y decir lo que está pasando no es nada, porque claramente lo es. Sencillamente es entender un poco dónde estamos parados, ¿cierto? Cuáles son de pronto ese tipo de industrias que más se está viendo afectado, pero nosotros como compañías, cuál es ese tipo de industrias a donde podríamos ir y sacar provecho de todo lo que está pasando un poco. ¿Listo?
Entonces, sí, muy bien. Entonces, ahora ya sabemos que el mundo nos cambió en un mes, ¿cierto? Ya el tiempo pasó, ya la cuarentena es el nuevo normal, ¿cierto? Ya todos estamos trabajando en nuestra casa. Ahora, imagínense con todos estos cambios que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, me parece que esto fue algo forzoso, ¿saben? Esta cuarentena y todo este tema de la pandemia fue como un cambio forzoso y obligatorio que hizo como sacudir a las empresas en muchos sentidos, ¿cierto? Entonces, imagínense todas las compañías que estaban acostumbradas a tener estos equipos de ventas de manera centralizada, ¿cierto? Todos vivíamos digamos, en los últimos 2 trabajos que yo he tenido, por más de que yo haya estaba presente para diferentes lugares de Latinoamérica, igual yo estaba acostumbrada todos los días a ir a mi oficina, ¿cierto? Todas las personas de venta estaban en un canal centralizado, entonces todos estaban en la oficina, independiente para qué país vivieran. Ahora imagínense eso multiplicado por todas las empresas que existen hoy en día. Como todas las empresas tuvieron que empezar a adaptarse a un modelo descentralizado, donde cada persona desde su casa tenía que seguir respondiendo, donde el jefe está desde su casa, ¿cierto? Donde aún más gente con hijos tiene que dividir un poco su vida personal entre de qué manera ayudo a mis hijos, de qué manera les ayudo a hacer las tareas, de qué manera empiezo a cocinar, ¿cierto? Pero de qué manera puedo seguir trabajando. Entonces, todo este cambio que está pasando fue un cambio más o menos obligado. Y desde mi punto de vista fue un cambio mucho más obligado para Latinoamérica porque nosotros somos digamos, ese tipo de países que, pues de alguna manera nunca pensamos, o más bien empezamos a pensar después en toda la parte de digitalización, pero siempre hacía pensado hacia un futuro, ¿cierto? No lo veíamos como algo urgente para empezar a hacerlo desde hace tiempo atrás, ¿cierto? Cosa que no vio, digamos, una empresa como Amazon, que ya estaban listos con una infraestructura y que en serio ahorita no se vieron afectados por todo lo que está pasando. Entonces llegó este coronavirus, discúlpame David, atrás un poquitico antes de pasar, llegó este coronavirus y fue el mejor experimento para mostrar a las empresas que trabajar desde la casa se puede, ¿cierto? Es más, uno es mucho más productivo, ¿cierto? Porque uno empieza su día, lo terminas, el día te pasa y sí, vas a seguir trabajando, ¿cierto? Entonces fue un cambio forzoso. Entonces, lo que quiero mostrar un poco con esto es que el mundo está cambiando a velocidades forzosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos hacer como empresas? Quedarnos quietos. Tenemos que cambiar junto con todos los cambios que estamos viviendo. Siguiente, David, ¿me puedes ayudar? Entonces, ahora hablando de todos estos cambios que están pasando, que nos llegaron de la nada, que no los estábamos esperando, ¿cierto? Entonces, ahora empecemos a pensar desde un punto de vista cómo esta situación está haciendo que las empresas se sientan hoy en día, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a ver si por acá puedo anotar y ustedes me dicen, la primera etapa que estamos viendo o que vimos hace un tiempo atrás es cómo sobrevivo, ¿cierto? De qué manera, mi primera reacción es, ¿qué voy a hacer? Mis puntos de venta están cerrados, no estoy pudiendo mover un flujo de caja, está acostumbrado a un tipo de venta completamente distinto, estoy quieta, ¿de qué manera puedo empezar a sobrevivir, ¿cierto? Si vamos un tiempito atrás, pensemos que esto fue lo que pasó más o menos el 8 de marzo, ¿cierto? Cuando el dólar empezó a desplomarse por el petróleo. Pero si vamos unos días después, eso también cambia pues un poco en Latinoamérica, dependiendo del país donde estamos, pero también empezamos a ver que esta etapa empezó a cambiar de saber cómo sobrevivimos cuando en cada país empezó a haber el primer caso de coronavirus, ¿cierto? Empezó a llegar, siempre lo habíamos escuchado que estaba en Asia, cuando lo empezamos a escuchar más en Europa, sabíamos que iba a llegar, pero cuando ya todos vimos ese primer caso, ya ahí fue alarmante, porque a los 5 o 7 días ya los casos empezaron a aumentar de manera exponencial, ¿cierto? Entonces eso pasó más o menos como el 15 de marzo, más o menos. Entonces ahí es donde todas las compañías dijeron, ¿de qué manera sobrevivo? Tengo una nómina que pagar, tengo unos costos fijos que pagar, ¿cómo hago para no despedir a tanta gente? ¿Cierto? ¿De qué manera puedo hacer para sobrevivir y mantenerme por lo menos en la línea de poder pagar lo que necesito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después de eso? A partir de eso, las empresas, después de que ya empezaron un poco a entender, ok, ya entendí un poco de qué manera puedo sobrevivir, ahora de qué manera me empiezo a adaptar, ¿cierto? Pero a partir de ese paso en que las empresas empiezan a adaptarse, ya no solo es adaptarse, sino empiezan a pensar en de qué manera empiezo a crecer, ¿cierto? Hay algo muy importante y algo que he leído mucho sobre esta situación actual, y es la razón por la cual las empresas no pueden quedarse quietas. Y yo creo que sí, de todo lo que hablamos hoy,
este es el mensaje que más importante que se les puede quedar en la cabeza, es no podemos quedarnos quietos. ¿Y por qué es? Porque mientras que yo espero a tomar decisiones de qué hacer para adaptarme y para crecer, mis clientes ya se adaptaron y ya están pensando en un crecimiento. Entonces yo tengo que de alguna manera empezar a reaccionar de la manera más rápida para llegar a esos clientes que están acá, ¿cierto? A todos esos clientes potenciales. Entonces, lo más importante es pensar cómo sobrevivo, que eso fue lo que debió pasar hace un mes más o menos, ¿cierto? Mientras me voy adaptando a esa situación, entonces, no sé, de pronto al principio pensé de qué manera puedo seguir vendiendo a mis clientes actuales, ¿cierto? ¿De qué manera sigo generando ese flujo de caja? Listo, ya estoy generando por lo menos, no estoy teniendo ninguna rentabilidad, tengo esos ingresos, estoy moviendo mi caja registradora, pero ahora, ¿cómo aprovecho esta circunstancia para empezar a crecer un poco más? ¿Listo? David, muchísimas gracias. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa curva que acabamos de ver, ¿cómo afecta a los negocios hoy en día? ¿Cierto? Porque no solo es desde el punto de vista, digamos que de lo que podría pasar, ¿cierto? Sino ya más aterrizada en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Al principio, estamos hablando antes de una crisis, ¿cierto? Listo. Tal vez las cosas podrían estar mejor, ¿cierto? Pero todos estábamos bien, era como el normal de antes, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? De un momento a otro empezó a llegar una crisis, una advertencia, ¿cierto? Entonces acá fue cuando empezó lo que les digo, lo que les mencioné, el dólar o el primer caso del coronavirus, ¿cierto? Pero de un momento a otro empezamos a vivir en una crisis. Todo el mundo se espantó, todas las compras de las compañías de alguna manera se sujetaron, no dejaron empezar a invertir en nada de los proyectos que tenían, ¿cierto? La gente empezó a guardar su dinero porque dijo, momento, yo necesito ahorrar porque yo no sé qué es lo que vaya a pasar de aquí a unos meses, ¿cierto? Pero entonces después entramos como a una etapa de recuperación, ¿cierto? Y ahí es donde las compañías y las personas nos empezamos a dar cuenta que, oiga, un momento, ya ha pasado tiempo, este puede ser el modo normal, ¿cierto? Y ya después de eso empezamos a hablar cómo se empieza a comportar esa post-crisis, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta ver como un poco esa similitud que hay como con toda esta, digamos que, crisis management, como le hablan, ¿cierto? Y de qué manera se afrontan esas situaciones distintas, como lo pensamos las personas naturales, sin pensar en negocios, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, hace un mes atrás, cuando empezó a pasar todo esto en los diferentes países en donde estábamos, al principio estábamos en una etapa de negación, ¿cierto? Decíamos, no, coronavirus, no, yo creo que eso si acaso, pues sí, de pronto se ha escuchado, pero eso no sé cuándo vaya a llegar a nuestros países. Ya después que empezó a ver esa curva de crecimiento, ¿qué es esa sensación que empezamos a sentir todos como personas? Como frustración, ¿cierto? Como venía trabajando tantos negocios y por esta situación actual todos empezaron a caer. ¿Qué es lo que está pasando? Me imagino a las personas que tienen empresa propia, ¿cómo voy a sobrevivir a esto si todo lo que traía en este momento para venta se me quedó quieto? ¿Cómo voy a poder pagar la nómina de mis de las personas que trabajan dentro de mis empresas, ¿cierto? ¿Qué va a ser de la vida de esas personas? Se empieza a sentir como todos estos sentimientos de rabia y demás, hasta que llegamos a ese punto más bajo que es el punto de la depresión, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a decir, no, esto no se va a mejorar, esta situación está terrible, nunca había vivido este tipo de situaciones, porque yo creo que todos en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir situaciones, ¿cierto? Porque nuestra misma vida está acostumbrada como que siempre las noticias, sabemos que hay noticias que son negativas, que son temas de guerra, de seguridad, pero yo creo y podría apostar a decir que es la primera vez que todo el mundo se va afectado por una misma situación como esta, ¿cierto? Como es esa misma situación en donde todos hasta ahora nos estamos enfrentando, para nosotros no había un más allá, ¿cierto? Entonces es el momento de desesperación completo. Pero entonces un momento, ¿qué es lo que pasa según también la curva que vieron ahorita más adelante? Esa curva empieza a aumentar. Y es donde nosotros a nivel personal empezamos a hacer ese tipo de negociaciones internas. Ok, entonces, listo. Esto es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto para poder pagar a mis empleados? Ok, sigo teniendo, digamos, estas batallas internas de qué manera puedo seguir empezando a trabajar esa crisis, pero ya estoy empezando a buscar una salida, ¿cierto? Hasta que finalmente, ya cuando lo vemos acá, que va muy de acuerdo con la post-crisis y la parte de recuperación, es esa parte de aceptación.
¿cierto? Donde yo ya estoy explorando mis opciones, ¿cierto? Donde yo ya digo, listo, necesito avanzar, necesito saber que la manera como yo he estado operando hace un mes, no puedo seguir haciéndolo de esa manera, porque sencillamente tengo todos mis puntos de venta cerrados. Y sé que tengo mi producto en inventario. Entonces, empezar a pensar qué estrategias tengo para trabajar con los recursos que tengo, pero quizás de una manera con un canal diferente. ¿Listo? Sigamos más adelantico. Bueno, entonces, aquí ya como para hablar un poco de cuánto tardará esta recuperación económica. Entonces, este es un estudio que hizo el Harvard Business Review, que sería muy interesante si ustedes lo pueden llegar a leer. Y esto es un estudio un poco que habla sobre el pre y el post-COVID-19 en Asia, ¿cierto? Que allá fue donde empezó todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un estudio que empezó más o menos como decía la fecha, como el 25 de enero, fue donde empezaron a hacer este estudio, ¿cierto? Y si se dan cuenta, casi siempre, si ustedes lo notan aquí abajo, por la cantidad de días, casi siempre están hablando de 24 días, ¿cierto? Que fue cuando hubo como esa caída fuertísima en todos los mercados. Entonces nos vemos cuenta de cómo se empezó a afectar todo el mercado y todo lo que tenía que ver entre las personas y los bienes. Entonces, si bien aquí había un pico de un momento a otro, empezó a bajar, ¿cierto? Y ahí lo toman como el día cero. Pero nos damos cuenta que 24 días después empezó a recuperarse. Claramente, con respecto al año pasado, hay una diferencia enorme, pero se trata de la recuperación de este año y de cómo empezó a moverse todo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se empezaron a ver? Se empezó a ver esta industria del consumo del carbón en China también. Entonces nos damos cuenta que empezó a haber una decaída, empezó a pasar todo, pero después de 24 días, otra vez hay una tendencia a empezar a subir, ¿cierto? Y finalmente las transacciones inmobiliarias también. Entonces, donde de alguna manera empezó a caer de un momento a otro cuando empezaron a ver todos esos casos y todo el mundo para sus casas, toda la incertidumbre al máximo, pero después de 24 días otra vez está esta tendencia a subir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice y cuál es el mensaje que quiero dejar ahorita? Si bien todos pasamos por esta curva digamos, de esta avalancha de tantas noticias, tanta salud, digamos, de temas de salud para nuestra familia y demás, en China fueron 24 días. Quizás en nuestros países vaya a variar, ¿cierto? Porque por más de que seamos países muy cercanos, igual la vida de México es muy distinta a lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Ecuador, ¿cierto? Pero hay una tendencia en que hasta que llega a su punto más bajo y de algún momento empieza a subir. ¿Por qué? Porque las empresas se empiezan a adaptar. Ya pasamos esa curva de sobrevivir hasta que nos damos cuenta que es que tenemos que hacer algo para adaptarnos y empezar a vender, ¿cierto? Empezar a vivir de una nueva manera y ahí es donde la tendencia empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor, ayúdame. Entonces, en este estudio, cuando hablan un poco, hablan cómo han reaccionado estas empresas de China, ¿cierto? ¿Qué es lo que han hecho para que pase esa curva, llegue hasta ese fondo, ¿cierto? Y empiece a haber esa tendencia para que empiece a aumentar. Entonces, el primer cambio, y lo que habla mucho este estudio, es que digamos que empezó a cambiar el modelo de venta en China mucho más, ¿cierto? Donde se dejaron de depender de estos canales tradicionales, donde ya no solo eran mayoristas y minoristas, ¿cierto? Sino se empezaron a ver y empezó a existir como un mix, ¿cierto? Donde ya no solo depende de esos canales, sino yo también de qué manera puedo encargarme de empezar a tener un canal de venta adicional a eso, ¿cierto? Ahora, la segunda, empezaron a ver cómo había como una palanca de plataformas sociales para coordinar empleados, partners, proveedores y demás. Entonces, imagínense cuando antes vivíamos en este mundo donde el face to face y la relación cara a cara era el tema de todos los días, ¿cierto? Era lo que estamos acostumbrados. Si teníamos una cita, íbamos con un cliente. Si teníamos un evento, hacíamos un evento físico, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todo este tema, estas aplicaciones como Zoom, ¿dónde estamos conectados hoy? ¿Cierto? Entonces empiezan a existir como este tipo de aplicaciones que empiezan a unir al jefe con el empleado, ¿cierto? Al gerente con los managers, empiezas a tener reuniones con tus proveedores para todo el tema de compras. Entonces empiezas a tener reuniones para poder empezar a generar demanda. Entonces, esta palanca y esta parte social es la que más ha tomado fuerza y digamos que es como más ha empezado a reaccionar China para poder adaptarse y empezar a crecer. ¿Listo?
Ahora, hablemos un poquito de esa proactividad en la creación y digamos que seguridad para los empleados, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que está pasando ahorita es que en vista de toda esta situación actual que está pasando, entonces, de alguna manera las empresas están tratando de hacer, claramente en algunos sabemos que han habido despidos y demás, pero es de qué manera puedo tener a la mayor cantidad de trabajadores reduciendo mis costos fijos al máximo, ¿cierto? Y de qué manera puedo ayudarlos para que ellos puedan seguir trabajando desde su casa bajo las mejores, digamos que, con los mejores recursos actuales que ellos pudieran tener. ¿Listo? Ahora, también, entre más innova actualmente, piénsenlo de alguna manera, siempre en cada crisis, y de hecho yo he hablado con muchos clientes y han empezado a surgir ideas nuevas de negocio en medio de todo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, seguramente van a salir industrias que ahorita van a empezar a innovar un montón, ¿cierto? Alguien ahorita va a tener una idea que va a inventarse una nueva idea de negocio y eso se va a convertir en algo normal. Entonces, yo me acuerdo que la semana pasada hablaba con un cliente y me decía, mira, casualmente esto llegó, yo creo que todo el mundo odia el coronavirus, pero llegó en el mejor momento para mí. Yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, es que yo lo que hago es que yo presto un servicio de renta de equipos para que la gente trabaje desde sus casas. Ese ya termina siendo el nuevo normal. Imagínense la cantidad de gente que está trabajando hoy desde sus casas, ¿cierto? Y necesita una buena silla, un buen escritorio, un buen computador. Entonces, son todos estos modelos de negocio que empiezan a existir y se empiezan a adaptar, ¿cierto? Y yo creo que acá lo más importante es esa detección de nuevos hábitos de consumo. Entonces, yo estoy basada en Colombia, nuestras oficinas de HubSpot quedan en Colombia, aunque veo toda Latinoamérica, y leí un artículo que decía que las personas en Colombia, como un 60%, estaba comprando más productos en línea que nunca antes había comprado en línea. Entonces era como nosotros, y vuelvo y lo repito porque creo que esto también tiene que ver mucho como nosotros como latinos, siempre tenemos temas de, no, hay una página web, pero hay una tienda aquí abajo, ¿sabes qué? Hasta mejor yo voy a la tienda abajo porque qué tal que pasa algo con mi tarjeta de crédito. O no, ¿sabes qué? Es que yo no sé, esto siempre como que yo escucho que clonan las tarjetas de crédito. No, eso me queda cerquita y yo voy. Así no me quede cerquita, preferimos ir muchísimas veces más a esos puntos de venta o digamos que a estos canales tradicionales, ¿cierto? Entonces, con todo esto y cómo vemos que ha reaccionado China y eso que nos llevan años luz en todo este tema es la detección de esos nuevos hábitos de consumo. ¿Quién es mi cliente hoy en día? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo voy a llegar a él? ¿Qué es lo importante para mi cliente hoy en día? ¿Cómo puedo mantener esa comunicación con él? Si sé que ya tengo una base de clientes instalado y siempre iban y me compraban, ¿de qué manera puedo generar rápido una campaña para generar un canal de ventas donde puedan comprarme lo que siempre me compran de una manera mucho más ágil, donde yo me encargue del delivery, por ejemplo? Entonces es detectar esos nuevos hábitos de consumo y estar conscientes de que el mundo nos obligó a cambiar y debemos cambiar digamos que mediante todos estos cambios, mediante todos estos retos que hemos tenido en menos de un mes. ¿Listo? Sigamos a la siguiente. Bueno, entonces ya para terminar un poquito aquí con digamos con la parte que tenía preparada para ustedes. Entonces es, digamos que cuáles son esas cosas que hemos visto dentro de HubSpot, digamos que con todos estos artículos que hemos podido empezar a leer de todo cómo el mundo se está adaptando, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es entender que la interacción cara a cara con los clientes cada vez va a ser menor, ¿cierto? Y yo creo que esto de alguna manera nos beneficia a nosotros como empresas. ¿Por qué es? Porque eso nos ayuda a disminuir nuestros costos fijos. Imagínense que era tener una fuerza de ventas donde estuvieran acostumbrados a estar visitando a los clientes todo el día. Y ahora, ¿qué me dicen con ese tráfico de México? ¿Cierto? Con ese tráfico de México que es muy parecido al de Colombia. Si acaso alcanzaban a hacer 3 visitas era mucho, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos sacar provecho para eso? Para pensar de que ahora nuestros vendedores pueden trabajar de una manera descentralizada desde sus casas sin que haya un contacto físico, sino nos apalanquemos de aplicaciones sociales como la que estamos hablando hoy en día, ¿cierto? Ahora, los hábitos de consumo cambiarán y las empresas necesitarán y adaptarse a esta innovación. Para mí esta es la parte más importante de todo. Y estos son el tipo de cosas que yo digo, si no se nos queda nada, que no se nos quede esto, ¿cierto? Recuerden que nuestros clientes
ya pasaron por esa curva que les mostré y ya nuestros clientes en este momento están, digamos, ya están en una etapa de adaptabilidad y de crecimiento. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, nosotros como empresa ya estamos listos, ya nos adaptamos y ya estamos creciendo, ya estamos llegando a esos clientes de la manera como ellos están esperando que lleguemos como empresas. Tenemos un producto que sabemos que les puede beneficiar, estamos llegando por el canal adecuado. Tenemos ahorita un canal digital en donde nos podamos comunicar con ellos. Tenemos ahorita un canal donde ellos puedan conectarse y pueda que haya alguien que le esté respondiendo 24/7. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a adaptarnos y empezar a innovar y tomar esta curva como una palanca para todo, digamos que para todo lo que está pasando, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el otro punto? Las empresas actualmente están, digamos que estaban súper enfocadas a todo el tema de ferias, conferencias y eventos, ¿cierto? Ahora nos damos cuenta que todas estas ferias y conferencias fueron canceladas. En Colombia no podemos hacer ahorita todo el mundo tiene que estar en sus casas, pero sabemos que por este año todo se canceló. Máximo, creo que después de una cantidad de meses van a haber alrededor de 50 personas, solo máximo 50 personas pueden haber. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder empezar a seguir generando esa demanda que necesitamos para vender? Pero de una manera descentralizada, que no necesitemos estar 100% en un contacto físico, porque sabemos que no va a pasar, ¿cierto? Ahora, muchas empresas adoptarán e implementarán el teletrabajo. Un poquito digamos que cambio obligado nos ayudó a que las empresas se dieran cuenta de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no necesito tener una oficina donde pague una renta gigante. Es que qué bueno es que todos mis empleados puedan trabajar desde sus casas y de esa manera pueda reducir mis costos operativos. Ahora el reto está de qué manera yo como empresa puedo ayudar a mis empleados a que tengan una mayor productividad sin yo tener que estarlos viendo todo el tiempo. Pero es un reto que podemos solucionar, ¿cierto? Es ahora cómo esta situación hizo que todo esto esté pasando, ¿cierto? Y ahora, estas son las nuevas conversaciones que estoy teniendo todo el tiempo con mis clientes actuales y es muchas tiendas físicas entran al comercio electrónico. No hay nada que hacer. Sea que, mejor dicho, esto del coronavirus, no sé, pase un año cuando ya haya la vacuna y demás y ya todos podamos estar en la calle, les aseguro que todos vivimos tan dura esta situación que todas las compañías van a entender que necesitan un canal de ventas alterno al canal tradicional. Porque puede que esto haya sido este año, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar en 3 meses. Entonces, ¿de qué manera estoy listo ante estas nuevas situaciones? ¿De qué manera tengo una estructura de trabajo que esté lista para trabajar como Amazon y que yo le pueda sencillamente es poner más carbón, pero que ese modelo de negocio no deje de trabajar? ¿Listo? Entonces ya me ayudas con la siguiente. El objetivo de nuestra segunda, digamos, de nuestra agenda era armar un poco, empezar a hablar de ese plan de trabajo, ¿cierto? Y si se dan cuenta de la manera como se ha adaptado China en todos estos estudios, hablamos siempre de esa importancia de un canal alterno, ¿cierto? De dejar de depender de ese canal tradicional, ¿cierto? En donde uno... hay algo muy importante que siempre hablamos y es una empresa puede vivir sin rentabilidad, pero nunca, nunca sin flujo de caja. Si una empresa deja de tener flujo de caja, ¿qué va a hacer? Va a quebrar completamente, ¿cierto? Entonces se trata de qué manera puedo seguir moviendo esa caja registradora. Y en el mundo actual que estamos viviendo, la única manera de hacerlo es seguir trabajando con un canal alterno que sea un canal digital, ¿cierto? Mediante estrategias de nuestra base instalada o de qué manera puedo empezar hasta a generar demanda de una manera descentralizada, donde no depende de mis vendedores que van puerta a puerta, sino yo con mi computadora acá, ¿qué puedo hacer para llegar a una mayor porción de mercado, ¿cierto? Ahora, vemos esa evolución de equipos de desarrollo a herramientas ágiles. Entonces, lo primero que casi siempre piensan los clientes es, no, pero Jessica, ¿cuánto me va a costar ahorita desarrollar un canal de ventas adicionales? ¿Cuánto me va a costar desarrollar ahorita un e-commerce? Necesito contratar, si lo tercerizo, no sé cuánto no me va a costar. Si lo hago internamente con mi equipo, ya tengo experiencia y eso mínimo 4 meses. ¿Yo qué voy a hacer 4 meses sin tener flujo de caja y cómo voy a hacer para pagarle a ese equipo? ¿Cierto? Eso casi siempre es muy costoso y se demora mucho, ¿cierto? Tiene recursos, tengo que gastar en recursos, tiempos y mis costos son muy altos.
Ahora, hay soluciones para poder empezar a crear un canal digital alterno en donde tú lo puedes hacer de manera muy ágil, en donde lo puedas hacer en cuestiones de una semana, ¿cierto? Y sencillamente te dediques es más a la estrategia de tu negocio y no es armar un e-commerce, mejor dicho, un Ferrari gigante, sino es de qué manera podemos ponerte activo de la manera más rápido posible, ¿cierto? Siempre buscando esa reducción de costos operativos. Este mundo, digamos que todo lo que está pasando nos ha enseñado a que todos podemos operar de una manera mucho menos costosa, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a trabajar sobre un nuevo canal digital donde me reduzca mis costos operativos? ¿Cierto? Y tenemos la manera como hacerlo y sabemos que podemos agregar valor hoy en día para hacerlo, ¿cierto? Ahora, así como yo abriría una tienda aquí abajo del producto X, ¿cierto? ¿De qué me sirve tener solo ese canal digital si no estoy teniendo clientes que entren, ¿cierto? Es lo mismo que pasaría en un mundo físico. Entonces, la importancia es no solo tener tu tienda digital, sino de qué manera vas a empezar a traer demanda de una manera descentralizada, que es mucho menos costosa, ¿cierto? Que cualquier otro tipo de modelo actual que exista. También esta importancia habla un poco de ese miedo versus esa confianza, ¿cierto? Entonces, si bien actualmente estoy seguro que todos estamos comprando más cosas por nuestro canal digital, igual existe un miedo, ¿cierto? ¿Será que va a pasar algo con mi tarjeta? ¿Será que sí me va a llegar? Como todas estas cosas que hay en nuestra cabeza. Entonces, digamos que teniendo este canal digital donde sabemos que nosotros podemos ayudar, es de qué manera podemos posicionarnos de una manera SEO, ¿cierto? En Internet, en Google, ¿cierto? En donde la gente podamos transmitir esa confianza al cliente, de saber que tenemos una marca sólida, de saber que estamos bien posicionados, ¿cierto? Y poder contrarrestar ese miedo que pueden tener nuestros consumidores hoy en día. Y última y más importante de todo, ¿de qué manera puedo crear ese canal digital que sea completamente escalable? Que no sea como una tienda que llega física, que llega a un punto máximo de vendedores, un punto máximo de inventarios, ¿cierto? Que siempre tiene limitantes, sino de esta manera es un modelo descentralizado donde puedes crecer de una manera de acuerdo a los objetivos y metas que tú te pongas. Entonces, es de qué manera puedes crecer sin tener que crecer junto con costos operativos, sino cada vez la rentabilidad, digamos, de cada producto y ese margen que te ganes cada vez sea mayor. Entonces, esto es digamos que esto fue un poco el resumen que vemos que es vital para las compañías hoy en día, para empezar digamos que ese primer paso a los que no están, de poder construir un canal digital. Se puede hacer de una manera que no sea costosa y se puede hacer de una manera muy ágil para empezar y seguir moviendo esa caja registradora. ¿Listo? Entonces, ya para seguir y continuar y hablar con mi queridísimo David, ¿cierto? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en base a todo lo que pude decir ahorita. Cuéntame un poco cómo lo han vivido ustedes y de qué manera ustedes han podido ayudar a clientes hoy en día. Claro que sí, Jess, muchas gracias. Gracias por todo lo que has dicho. Y antes de entrar al siguiente punto, lo que voy a hacer es resumir lo que he escuchado para darle contexto a lo que voy a hablar. Entonces, voy a resaltar dos conceptos. Uno se llama agilidad y el otro se llama resiliencia. ¿Con qué agilidad nos podemos mover en el mundo que ya es hacia el mundo desde lo que nosotros somos como empresa? Entonces, la capacidad de respuesta que nosotros tengamos es como va a impactar. A ver, un segundito. Estoy escuchando mejor. Cállate. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Disculpe, pero me estaba escuchando doble, entonces me era muy complicado. Muy bien, ahora, sí, hablando específicamente de agilidad, es la capacidad de respuesta que tiene nuestra empresa de adaptarse al mundo que ya es. Eso es muy importante. Como hablaba Jess, el tema no es el coronavirus, el tema es cómo nos adaptamos a la realidad actual. Esto es agilidad. Resiliencia es el cómo lo hacemos. Ese es el primer punto, Jess. Y el siguiente punto es reconocer los hábitos de consumo. Hay algo mientras hablabas, Jess, que no está en la presentación, pero lo voy a tocar. Esto ya venía sucediendo, no es novedad. Hay estudios de Google, hay estudios de una asociación mexicana de Internet
que indican cómo ha ido incrementando año con año el comercio electrónico. Efectivamente, en Latinoamérica somos muy desconfiados. Venimos de una historia compleja, toda Latinoamérica, entonces pues desconfiamos de todo, del enfrente, del gobierno, de la mamá, del vecino, de todos. Creemos que todos nos quieren hacer algo. Entonces, pues esto nos da un contexto de desconfianza. Pero, pues la realidad actual nos empuja a cambiar los hábitos de consumo de forma acelerada y esto también está cambiando a los clientes. Ellos también están comprando diferente. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es adaptarnos a los hábitos en los que ellos ya están, porque el mundo al que estábamos acostumbrados ya no va a regresar así. Hay cosas que se van a normalizar, pero hay otra parte que no. Ahorita, como comentaba Jessica, ya sabemos que podemos ser más eficientes en casa, que podemos vender, que podemos trabajar. Ya es nuestra realidad. Y no digo que siempre vaya a haber una cuarentena, pero lo que sí digo es de que está poniendo en evidencia esta situación un nuevo hábito que ya venía sucediendo, pero ahorita nos empujó de forma acelerada y o entramos o entramos. Eso es en lo que estamos ahorita. Ok, muy bien, ahora sí, hablando de soluciones, estos puntos que mencionó Jessica anteriormente, los voy a llevar al término aplicativo. ¿Cómo ayudamos como agencia a que las empresas puedan aplicar esto de una forma operable, de una forma inmediata? Ok, este término, pues creo que ya lo mencionó Jess, es es tan sencillo, pero es muy importante de resaltar. Una empresa puede vivir sin rentabilidad, pero nunca sin flujo de caja. Efectivamente, podemos sobrevivir una situación sin ser rentables, sin tener una ganancia alta, pero no podemos sobrevivir sin estar metiendo dinero a nuestra empresa, sin que esté sonando la caja registradora. Entonces, uno de los puntos más importantes para adaptarnos es iniciar este movimiento de flujo de caja, reconociendo los nuevos hábitos de consumo que son a través de medios digitales. Entonces, este es un punto bien importante. ¿Cómo se logra? ¿Y a qué nos referimos? Vamos a explicar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un canal digital? ¿Podría ser un sitio web? Sí. ¿Podría ser un sitio web con una tienda en línea? Sí, pero no es cualquier sitio web. Tiene que ser un canal digital o un sitio web que se comporte como un canal digital, pero el concepto canal digital es mucho más amplio que un sitio web. Comúnmente comprendemos un sitio web como un folleto digital, como ese espacio donde muchos ya ponemos ahí nuestros servicios, nuestros productos, quiénes somos, y a ver quién entra y usualmente nunca funcionan de nada. El concepto que nosotros le estamos hablando, que es un canal digital, es algo un poco diferente o es más robusto. Literal, funciona como un vendedor incansable, como un 24/7, un vendedor que puede estar vendiendo día y noche, que puede estar entregando información de forma eficiente, que puede captar prospectos, que verdaderamente nos puede ayudar a crecer. Este es un canal digital. Muy bien, siguiente punto. Evolución de equipos de desarrollo de herramientas ágiles. Jessica nos lo explicó a nivel conceptual. Muchas gracias, Jessica. Y ahora lo voy a llevar al término aplicativo. Entonces, los equipos de desarrollo son caros, realmente son caros. ¿A qué me refiero con un equipo de desarrollo para un canal digital? Voy a mencionar solamente 6 especialistas que deberían de estar involucrados en un desarrollo de un canal digital. Debería estar involucrado un programador, debería estar involucrado un marketero, un vendedor, un diseñador gráfico, debería estar involucrado un copywriter y bueno, de ahí para arriba. Típicamente, la inversión de este tipo de equipo pues nos saldría más licencias, nos saldría arriba de 100,000 pesos el tenerlos de forma interna, contratarlos de forma interna para que nos hagan algo profesional. Tenemos la otra opción, contratar a una agencia de desarrollo web, la cual nos va a entregar un folleto digital, lo cual ya mencionamos, no es lo que queremos. Entonces, esto ha evolucionado a un concepto que mencionó Jessica que se llama una herramienta ágil. ¿Pero qué es una herramienta ágil? Ok, esta tendencia de desarrollo también ya viene sucediendo. ¿Y qué es una herramienta ágil? Es aquella plataforma que nos permite desarrollar un canal digital con pocas personas, pocos especialistas pueden desarrollarla y pueden crearla de forma muy rápida. ¿Por qué es importante la agilidad en este momento? Independientemente del COVID, que sí es relevante, lo que es muy importante es que las herramientas hoy en día se tienen que adaptar
de forma continua para dar mejores resultados. Vamos a pensar en el concepto de un vendedor. ¿Cómo preparamos un vendedor? Yo sé que aquí hay personas que manejan equipos de vendedores o se dedican a las ventas. Un vendedor no lo preparas una vez y lo dejas ahí por 2 años. Así está sucediendo con los sitios web. Entonces, a un vendedor, cuando ves que se equivocan, lo corriges y le dices, ok, mira, ahorita no prospectaste bien, no hiciste las llamadas que habías acordado, no lo hiciste de la forma adecuada, esta información no la diste de la forma correcta, te recomiendo que ahondes más en estos temas con tu prospecto, o el cierre lo podrías trabajar de esta forma. Ahorita la forma de vender y como preparamos a los vendedores es de forma continua, es algo que podría ser como coaching de ventas. Eso tiene que suceder en una plataforma digital también, en una herramienta o en un canal digital. Entonces, para hacer esto, el equipo de desarrollo, ese equipo caro que mencionamos antes, no nos funciona. Una herramienta ágil sí nos funciona y les explico por qué. Una herramienta, una plataforma para generar canales digitales, nos permite cambiarla de forma dinámica, nos permite hacerlo de forma muy ágil y muy rápida. Pero para poder hacerlo, pues no podemos realizar cambios si no tenemos datos que avalen lo que vamos a hacer. Igual que un vendedor, si no lo veo vender, pues no puedo saber en qué se está equivocando. Así funciona con una herramienta ágil, una herramienta donde puedo desarrollar canales digitales, pero estas herramientas nos entregan datos. Hoy concretamente estamos hablando de una herramienta ágil que puede permitir que tu empresa implemente este canal digital que se llama el CMS de HubSpot. CMS, no me voy a meter ahorita mucho en ese concepto, es un desarrollador de sitios web que me permite administrar la página de forma rápida. Pero este es un concepto más amplio, mejor lo vemos más adelante. Muy bien. Reducción de costos operativos. Bueno, pues está relacionado con el punto anterior, pero lo voy a tomar porque es bien importante que cuando ustedes desarrollen un canal digital, sus costos operativos se mantengan bajos. Ok, antes de entrar aquí, voy a explicar lo que es el concepto de escalabilidad. El concepto de escalabilidad tiene que ver cuando nuestra empresa puede aumentar sus ingresos y puede mantener los costos operativos bajos. La forma tradicional de crecer de las empresas es, ¿qué nos dicen a los empresarios cuando queremos subir las ventas? Pues contrata vendedores, ¿no? Es fácil, es sencillo. Contrata más vendedores, los pones a prospectar más, van a vender más y pues está padrísimo, la empresa crece. Pues sí crecen los ingresos, pero al mismo nivel están creciendo los costos operativos. Entonces, un canal digital permite mantener los costos operativos bajos, siempre y cuando lo desarrollemos de la forma adecuada. Si es un buen canal digital, el margen entre los costos operativos y los ingresos se va a ir acentuando o va a ir creciendo cada vez más. Vamos a pensar que la parte de abajo es el costo operativo y la parte de arriba son los ingresos. Si yo hago que este canal digital sea altamente eficiente, y eso solo se logra con agilidad, puedo lograr que mis márgenes cada vez sean más altos. Entonces, mis costos operativos bajos y mis ingresos altos. Esa es la forma de crecer de forma escalable. ¿Ok? Entonces, este concepto me encanta, es tan sencillo y tan crudo que bueno, lo voy a hablar. ¿De qué me sirve una tienda si no tengo clientes que entren? Pues está padrísimo que tengamos productos y servicios maravillosos para producir, que tengamos productos para comercializar, que muchos de nosotros ya hasta tenemos clientes, pero si no tenemos a las tiendas, como mencionaba Jessica, si no podemos llevar a las personas a nuestra tienda física, nuestro showroom donde los enamorábamos, les encantaba nuestro producto, hablábamos con ellos, nos presentábamos, hacíamos canvaseo, todas estas técnicas que ya tenemos dominadas, pues no va a haber venta. Y ahorita la realidad nos empuja a este momento. Entonces, resumiendo, ¿de qué nos sirve tener una tienda si no tengo clientes que entren? Un canal digital resuelve este problema. ¿Por qué? Porque al ser un vendedor 24/7 y si desarrollamos este canal digital para que las personas puedan entrar y genero técnicas de atracción, los puedo llevar ahí en cualquier momento y sin necesidad de interactuar en una etapa temprana de la venta con un vendedor físico, ni siquiera en conversaciones como las que estamos teniendo nosotros. Este canal va a poder entregarle la información que esté buscando el prospecto en el momento que le está buscando. Esta es una nueva forma de vender.
que es entregarle al prospecto de forma contextual la información cuando él está buscando, en donde le está buscando. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Podemos atraer a los clientes o a los prospectos a una nueva tienda en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Esto es bien importante. Buenísimo. Ahora, pero, ¿cómo vencemos el miedo? Voy a retomar ese concepto que tratamos anteriormente. Pues sí, está padrísimo. Puedo montar una tienda en 5 días y tal vez algunos de nosotros ya hayamos tenido una tienda, pero nadie entra o nadie compra. Este es un punto bien común. ¿Por qué no compra la gente? Hay un ingrediente que los vendedores reconocemos y lo sabemos, que se llama la confianza. Si una persona no confía en nosotros como marca y el siguiente punto, como persona, no nos va a comprar absolutamente nada. ¿Por qué pasa esto? Porque somos humanos, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Los humanos le compramos humanos en quienes confiamos. No queremos riesgo, no nos gusta la ansiedad, no nos gusta que nos defrauden, no nos gusta que nos vaya mal, no nos gusta que nos vean la cara. Queremos ser inteligentes. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vencemos ese miedo? Estableciendo confianza, es lógico, ¿no? Pero ¿cómo generamos confianza en canales, en un canal digital? Ok, por medio de trabajo arduo, de una buena implementación de este canal digital, podemos generar presencia en diferentes puntos de contacto para nuestros prospectos en redes sociales, en sitio web, por email, por chats, por mil formas que en general, cuando nosotros estamos interactuando, cuando buscan un testimonial, cuando nos contactan, cuando ven un buen canal digital, cuando ven que nos han comprado, cuando ven que tenemos presencia en muchos lugares y concretamente cuando aparecemos en los primeros lugares de Google a través de determinadas técnicas que este canal digital lo permite generar, el cliente o el prospecto empieza a tener confianza en nosotros. Hay un estudio de Google muy interesante donde marca que todas las personas, cuando hacemos una búsqueda en Google, creemos que los primeros resultados orgánicos, no los pagados, los resultados orgánicos son las mejores empresas de un producto o servicio y que está avalado por todo el mundo. Vamos a pensar que buscamos en fábricas de zapatos y si nos aparezca en primer lugar o segundo lugar las fábricas de León, Guanajuato, de forma natural los humanos pensamos que esa fábrica tiene la validación de todo el mundo, que es de las mejores fábricas, y realmente no sucede así. Entonces, es importante que nosotros establezcamos un buen canal digital, pero con una buena estrategia. El canal solo por sí no funciona. Necesitamos una buena metodología que lo avale y que lo podamos implementar para poder irlo creciendo. ¿Ok? Ok, y crear modelos de ventas escalables. Toqué ya anteriormente la parte de la escalabilidad empresarial y ahorita voy a tocar muy rápido lo que sería un modelo de venta escalable. Ahorita tenemos las personas que tenemos un equipo comercial, decir, tenemos a personas vendiendo para nosotros, eso está bien, funciona, está padrísimo y no estamos hablando que se desechen. Lo que estamos hablando es de que generar alterno un canal digital que sea escalable y este canal es un modelo de venta. ¿Qué significa un modelo de venta escalable? Aquel que nos permite incrementar nuestros ingresos, incrementar nuestros prospectos, incrementar nuestras ventas, pero a un costo operativo bajo. A diferencia de una persona tiene la limitante de tiempo, tiene la limitante de recursos, tiene la limitante de oficina. ¿Cuánto nosotros podemos invertir en su misma capacitación? Un canal digital, vamos a pensar en un sitio web, en un e-commerce, no tiene límite de operaciones, no tiene límite de visitantes, no tiene límite de prospección. Entonces, si lo hacemos de la mejor forma, si lo hacemos eficiente, si lo hacemos efectivo y muy importante, lo desarrollamos para que trabaje de forma iterativa, que vaya creciendo mes a mes, para que se vaya convirtiendo en un mejor vendedor para nosotros, entonces mantendremos nuestros costos operativos bajos y podremos ir creciendo los ingresos y la efectividad de este canal. Muy bien. Ok, y por último, pensaba tardar 5 minutos en esto, pero ahorita voy a tocar rapidísimo
una herramienta, la herramienta ágil que permite desarrollar estos canales digitales, que es el CMS de HubSpot. Y les voy a compartir pantalla. Ok, ¿qué es muy importante de este canal digital? Que no esté separado de nuestra base de datos de clientes, de nuestra base de datos de contactos, que no esté separado de nuestras páginas de destino, de nuestros chats, ¿vale? Lo que necesitamos para este canal digital es que esté integrado todo en una sola plataforma. El CMS de HubSpot lo logra de forma muy sencilla. Ok, aquí están viendo mi pantalla donde podemos ver una cantidad de contactos dentro de esta herramienta y podemos nosotros realizar cambios, crear páginas para la parte de nuestro sitio web, para las páginas de destino, que estas son dirigidas específicamente a pago por clic. Tenemos sección para blog, tenemos conectada la parte de redes sociales, tenemos correo electrónico. Y para darles un ejemplo cuán ágil puede ser esto, hemos montado una plantilla para mostrarles a ustedes qué fácil puede ser. Podemos hacer ediciones de fotografía, podemos realizar cambios y podemos actualizarlo de forma inmediata. En los equipos tradicionales de desarrollo esto no se puede hacer. Tendríamos que esperar al diseñador para que diseñe, al marketero para que nos valide, al programador para que programe, y este tipo de cambio lo tendríamos en 1 o 2 semanas y eso sí bien nos va. Entonces, aquí lo tenemos todo integrado. Además, tenemos métricas de desempeño, tenemos un set de herramientas amplio para poder regalarnos data de cómo podemos, de qué deberíamos de cambiar en nuestro sitio web. Entonces, bueno, ya estoy cerca de terminar. Esto ha sido todo de lo que yo les quería compartir. Listo, entonces ahí un poco digamos que poder también ayudar a muchas de las personas que veo que hoy se conectaron. La idea es que podamos entender un poco más de ustedes y en este momento queremos como ayudar un poco a todas las personas que están por medio de una consultoría. Entonces, la idea es que las personas, creo que ustedes van a mandar ese mail, David, ¿cierto? Perdón, Jess. ¿Vas a enviar ese mail para poder tener la consultoría? Sí, claro. Les voy a enviar un correo electrónico con la presentación que acabamos de tener, con más información profunda de todo lo que acabamos de ver y estábamos ofreciendo la consultoría. Es una consultoría gratuita para ver qué tipo de canal digital, si este canal digital que nosotros estamos desarrollando les funciona y recomendarles qué es lo que sería mejor para ustedes. Así es, entonces con muchísimo gusto por parte de HubSpot también me sumo a esa consultoría, explicarles un poco, entenderlos, más que explicarles es entender un poco y pues saber si podemos agregar valor como hemos ayudado a muchas empresas en medio de esta situación. Entonces quedamos pendientes de que pues llenen un poco digamos que el mail que vamos a enviar y esperamos verlos pronto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, David, ¿tuvimos algún espacio para preguntas o dudas? No tenía, bueno, sí lo teníamos agendado, pero yo, bueno, consumí un poco más de tiempo. Entonces, si alguien quiere quedarse, yo sé que ya estamos en las 10:59, pero si alguien quiere quedarse 5 minutos más para preguntar lo que gusten, pues dejamos aquí el canal abierto. Perfecto. Pueden abrir su micro, pueden empezar a hablar y pues aquí lo platicamos.
Listo. Entonces quedamos pendientes un poco de saber más de ustedes para ayudarlos por medio de esa consultoría gratuita. Ha sido un gusto estar contigo, David. Muchas gracias por estos espacios y estamos hablando. Gracias a ti, Jess. Gracias a todos. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego.